¿Y la Biblia qué dice del hablar en lenguas? Acompáñame. Algunos de los dones espirituales, especialmente aquellos conocidos como extraordinarios, lenguas, interpretación de lenguas, profecías, sanidades y milagros, han traído bastante revuelo en la comunidad de creyentes. ¿Por qué será que muchos han visto que estos dones ya no tienen vigencia? Y si bien es cierto que han habido abusos, no hay que desacreditar lo genuino por causa de lo falso. Siempre va a haber una convivencia de ambas situaciones. El don de lenguas aparece en la Biblia en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 16. Una de las señales que seguirán a los que creen es el hablar en lenguas. Para algunos esta es la versión larga de Marcos, que habla de unos textos que fueron agregados por papiros más tardíos, pero que igualmente no contradicen nada el resto de las escrituras, y de hecho la complementa. Debido a la narrativa de Hechos capítulo 2, donde ocurre el Pentecostés bíblico, el hablar en lenguas ha sido conectado con el bautismo del Espíritu Santo. Para muchos eruditos, esto es una neumatología lucana. Traducido significa es una perspectiva del evangelista Lucas, que escribe su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ambos, Lucas da un énfasis del Espíritu Santo y habla bastante de este bautismo que tenían que esperar los creyentes primitivos. Cuando el Pentecostés ocurre en Hechos capítulo 2 y desciende el Espíritu Santo, todos hablan en lenguas. Por lo tanto, es Lucas quien encierra esta idea del bautismo con el hablar en lenguas. Las lenguas que ocurren en Hechos 2 son entendidas por todos aquellos que visitaron Jerusalén en esta fiesta judía. Dice el texto bíblico que escuchaban hablar las maravillas de Dios. Era un lenguaje que glorificaba a Dios, pero que la gente lo entendía. Muchos piensan que el milagro no solo estuvo en el hablar, sino también en el oído del público presente. En tal caso fueron lenguas entendibles, o el término técnico es xenolalia, hablar un lenguaje extranjero. En el libro de los Hechos, el bautismo del Espíritu Santo aparece en 4 ocasiones. Además de Hechos 2, el bautismo en el Espíritu Santo aparece en Hechos capítulo 8, en Samaria, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, y Hechos capítulo 19, en Éfeso. En Hechos 8, el bautismo en el Espíritu Santo no muestra las lenguas. Sin embargo, Hechos 10, 44 al 46 y Hechos 19, 2 al 7 sí muestra el hablar en lenguas. Luego hay que remitirse a la carta didáctica del apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 12 al 14, sí, 3 capítulos enteros, el apóstol Pablo desarrolla el tema de los dones, el amor y las profecías y el hablar en lenguas. Hay que decir que la intención del apóstol Pablo en estas cartas neotestamentarias no es narrar como lo hace Lucas, sino encaminar problemáticas de la iglesia del momento. Si bien el cristiano entiende que estas cartas el Espíritu Santo quiso que lleguen hasta hoy día para instruirnos, también hay que tener un poco de contexto en mente. Corinto, una ciudad de paso, un istmo, hacía que la cultura sea bastante orgánica, mística por todas las religiones grecorromanas y los cultos paganos, con muchas experiencias extáticas, y parece ser que una mezcla de este tipo de espiritualidad con otros problemas abundaban en la iglesia de Corinto. Y Pablo trata de traer justamente orden. Entonces Pablo da una descripción de dones en 1 Corintios capítulo 12 que no incluye solo estos dones extraordinarios, sino dones de enseñanza, que es parte de este paquete de carismas cuyo uso es para el servicio y la edificación de los demás. Pero estas cartas que el apóstol trata de corregir estos excesos de la iglesia de Corinto nos traen un poco de luz sobre lo que es el hablar en lenguas. Es uno de los tantos dones extraordinarios que no han de ser catalogados como de más calidad o más importancia que los dones de servicio. Y este es uno de los errores en la iglesia de hoy. Encandila a los creyentes los dones extraordinarios. Y si bien creo que no han cesado, la Biblia llama a un orden y no a un sobreénfasis de solamente los dones proféticos, de sanidad,
de milagros y de lenguas. Hay un llamado también a volver a enfatizar en la enseñanza, en la palabra de ciencia y de sabiduría y también en los dones de servicio. Pero la Biblia en ningún lado indica que estas manifestaciones del Espíritu Santo han pasado de moda o son para determinada época. De hecho, la historia una y otra vez muestra casos de estas manifestaciones espirituales e incluso de lenguas. Montano en el siglo II, una doctora de la Iglesia Católica conocida como Hildegarda de Bingen, habló en lenguas desconocidas y hasta escribió un alfabeto de este lenguaje conocido como lingua ignota en el siglo XII. Y muchos de la Reforma Radical, los anabaptistas, experimentaron el hablar en lenguas en Zurich 1525, Münster 1534 y Ámsterdam 1535. Y también tenemos a los moravos y los cuáqueros en el siglo XVII que experimentaron el hablar en lenguas. Así que no solo la Biblia, sino también la historia muestra que este don estuvo vigente. Que muchos lo rechacen no es un problema bíblico, es porque o no se entiende o están espantados con los abusos. Corintios 12 liga el don de hablar en lenguas con interpretación, mostrando que es necesario para que la gente sea edificada en la iglesia. Corintios 13, tan citado por los detractores del hablar en lenguas, inicia diciendo: si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y se dice que esto es una hipérbole, una exageración. Diciendo de esta postura, porque no veo la razón primero por la cual Pablo esté exagerando cuando viene de enseñar en el capítulo 12 el hablar en lenguas y va a extender el tema en el capítulo 14. Por lo tanto, el hecho de usar lenguas angelicales no debería tomarse como hipérbole. De hecho, usa otros ejemplos Pablo. Si entrego mi cuerpo para ser quemado o vendo todos mis bienes y no tengo amor, nada soy. El punto central aquí no son las lenguas, es el amor. Pablo no está queriendo enseñar de lenguas, por lo tanto no se puede tomar esto como un mensaje específico sobre las lenguas. O entregar el cuerpo para ser quemado o vender todos los bienes, algo que no era hipérbole, sino que realmente ocurría en esta época. Por lo tanto, no hay razones para creer de que no exista un lenguaje ininteligible o glosolalia, que es el término técnico usado para el hablar en lenguas. Glosalenguas, laleo, hablar. Y llegamos finalmente al capítulo 14 de Corintios, donde Pablo desarrolla el tema del orden. Este es el punto central, cuando en el capítulo 12 el punto central es el servir a los demás, en el capítulo 13 es el amor a los demás, el capítulo 14 el punto central es el orden. Pablo no está descalificando dones bajo ningún concepto, sino poniéndolos en orden. En este capítulo se menciona que las lenguas es una comunicación con Dios, que la mente no se beneficia, pero sí el espíritu, y que el creyente puede hablar un lenguaje que no entiende. Este es el tipo de lenguas que se ha visto mucho en la historia y aún hoy día. Un lenguaje ininteligible. En este solo caso, las lenguas es para edificación personal. Uno entra en un estado de oración diferente. Habla misterios, como dice la Biblia. Por lo tanto, el don de lenguas ininteligible es un don apropiado para el crecimiento espiritual y para el lenguaje de oración e intercesión. Si este lenguaje se da en un contexto congregacional, debe haber interpretación. También hay congregaciones que hablan en lenguas colectivamente como un lenguaje de adoración. Y si hay armonía y no existe el desorden, no hay nada en la Biblia que lo impida. Pablo decía que hablaban lenguas más que todos los creyentes de Corinto. Por lo tanto, es un don que favorece mucho al pueblo de Dios. ¿Es requisito para el bautismo en el Espíritu Santo? La literatura paulina indica que es un don entre otros. La literatura lucana, Lucas y los Hechos, indican que existe una manifestación de dones en el bautismo en el Espíritu Santo, pero que en una de las ocasiones, Hechos capítulo 8, no hay dones. Y en otra hay dones y profecías. Por lo tanto, no es necesario creer que es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, la mayor evidencia es el poder de Dios y la vida con frutos del Espíritu. Es lo que Dios va a pedir cuando estemos delante de Él, no necesariamente dones. Ya que muchos delante de Dios dirán: echamos fuera demonios, sanamos enfermos en tu nombre, y el Señor les va a decir: no los conozco,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestro foco en el espíritu debe ser los frutos, pero no debemos ignorar de los dones espirituales. Todos son de beneficio, mayormente a los demás, pero Dios se guardó uno para que también aquellos que lo tengan o lo reciban puedan ser edificados y tener una intercesión con gemidos indecibles.